dama de rojo. Cada vez que caía la noche y me veía obligado a conducir por la solitaria carretera que atravesaba el bosque, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. No era solo la oscuridad o la soledad lo que me inquietaba, sino las historias que había escuchado sobre la dama de rojo. Desde que era un niño, los lugareños hablaban de ella en susurros, como si pronunciar su nombre pudiera invocarla. La dama de rojo, decían, era el espíritu de una mujer que había muerto en un accidente de coche en esa misma carretera hace muchos años. Ahora, su fantasma vagaba por la carretera, buscando a conductores desprevenidos a los que atormentar. Al principio, pensé que eran solo cuentos de viejas, historias para asustar a los niños. Pero a medida que fui creciendo, empecé a escuchar relatos cada vez más inquietantes de personas que afirmaban haberla visto. Decían que aparecía de la nada, vestida con un largo vestido rojo, su rostro pálido y sus ojos brillando en la oscuridad. Intentaba no pensar en eso mientras conducía, pero siempre estaba ahí, acechando en las sombras de mi mente. Y entonces, una noche, ocurrió. Era tarde y la carretera estaba desierta, solo iluminada por los faros de mi coche. Estaba concentrado en la música que sonaba en la radio, tratando de mantener mi mente ocupada y alejada de pensamientos oscuros. Pero entonces vi algo en la distancia. Al principio, apenas era más que una mancha borrosa, pero a medida que me acercaba, tomaba forma. Era una figura, una mujer, de pie al borde de la carretera. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras me acercaba, y entonces lo vi. Su largo vestido rojo ondeaba en la brisa nocturna, y su cabello oscuro caía en cascadas sobre sus hombros. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, que no podía ser real. Pero a medida que pasaba junto a ella, sus ojos se encontraron con los míos en el espejo retrovisor, y supe que no podía ser una ilusión. Era la dama de rojo, y me había encontrado. El miedo se apoderó de mí mientras seguía conduciendo, esperando que desapareciera en la oscuridad. Pero cuando miré de nuevo por el espejo retrovisor, seguía allí, siguiéndome con la mirada. Aceleré el ritmo, tratando de poner distancia entre nosotros, pero parecía que no importaba a qué velocidad fuera. Ella siempre estaba allí, justo detrás de mí. Finalmente, no pude soportarlo más. Giré bruscamente en un cruce, tratando de perderla de vista, pero cuando miré por el retrovisor, seguía allí, de pie en medio de la carretera, mirándome fijamente con sus ojos penetrantes. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente desapareciera de mi vista, pero cuando llegué a mi destino, estaba temblando de pies a cabeza. La dama de rojo era real, y había visto su espeluznante presencia con mis propios ojos. Desde entonces, evito conducir por esa carretera siempre que puedo, pero incluso cuando tomo rutas alternativas, no puedo quitarme de la cabeza la imagen de la dama de rojo, acechando en las sombras, esperando su próxima presa. La casa de Winchester. Desde que puse un pie en la imponente mansión de la casa de Winchester, supe que algo no estaba bien. Las paredes parecían susurrar con voces del pasado, y el aire estaba cargado con una energía inquietante que me hacía sentir como si estuviera siendo observado por ojos invisibles. La historia de la casa de Winchester siempre me había intrigado. Se decía que Sarah Winchester, la viuda del famoso fabricante de rifles, había construido esta enorme mansión como un laberinto sin fin para evitar ser perseguida por los espíritus de aquellos que habían sido asesinados por sus armas.
Y ahora, mientras caminaba por sus pasillos oscuros y retorcidos, podía sentir la presencia de esos espíritus acechando en las sombras. Cada habitación estaba decorada de manera extravagante, con muebles antiguos y objetos misteriosos que parecían mirarme fijamente con ojos vacíos. Me sentí como si estuviera caminando en un sueño, donde las paredes se movían y los pasillos se retorcían sobre sí mismos, cambiando de forma a cada paso que daba. Pero lo que más me inquietaba eran las puertas. Puertas que llevaban a ninguna parte, que se abrían a paredes sólidas o caían en abismos oscuros. Se decía que Sarah Winchester había construido estas puertas para confundir a los espíritus que la perseguían, impidiéndoles encontrarla en su propia casa. Y mientras me adentraba más y más en la mansión, me di cuenta de que estaba cayendo en su trampa. Las horas se convirtieron en días mientras vagaba por los interminables pasillos de la casa de Winchester, cada vez más perdido en su laberinto de secretos y sombras. Los susurros de los espíritus se volvieron más fuertes, llenando mi mente con imágenes de violencia y desesperación. Una noche, mientras buscaba desesperadamente una salida, me encontré frente a una puerta que parecía diferente a las demás. Estaba tallada con extraños símbolos y grabados, y parecía emanar una extraña energía que me llamaba hacia ella. Sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta y me adentré en la oscuridad que se extendía más allá. Lo que encontré al otro lado fue más allá de mis peores pesadillas. Una habitación llena de objetos antiguos y polvorientos, cada uno más inquietante que el anterior. Estatuas que parecían cobrar vida en la oscuridad, pinturas que seguían mis movimientos con ojos vacíos, y en el centro de la habitación, un espejo oscuro que parecía reflejar algo más que mi propia imagen. Me acerqué al espejo con cautela, sintiendo una presencia oscura acechando en sus profundidades. Y entonces vi algo que me heló la sangre. En el reflejo no estaba solo. Había alguien más allí, una figura oscura y retorcida que me miraba fijamente con ojos llenos de odio y desesperación. Grité de terror y retrocedí, pero la figura no desapareció. En cambio, parecía acercarse más y más, extendiendo una mano esquelética hacia mí, como si quisiera arrastrarme al abismo con ella. Corrí hacia la puerta, dispuesto a escapar de esa pesadilla viviente. Pero cuando miré hacia atrás, el espejo estaba vacío una vez más. Escapé de la casa de Winchester esa noche, pero nunca olvidaré lo que vi en ese espejo maldito. La mansión sigue en pie, un monumento a la locura y la desesperación de aquellos que la habitaron. Y aunque he dejado atrás sus paredes retorcidas y sus pasillos oscuros, sé que los espíritus de la casa de Winchester nunca me dejarán en paz. La mansión Borley. La oscuridad se cierne sobre la mansión Borley como un manto pesado, cubriendo sus viejas piedras con sombras que parecen moverse y susurrar en la noche. Desde lejos, la mansión se yergue como un espectro silencioso, sus ventanas vacías mirando fijamente hacia el mundo exterior, con una mirada fría y distante. Desde que era niño, había escuchado historias sobre la mansión Borley, rumores que hablaban de sus pasillos embrujados y sus habitaciones llenas de secretos oscuros. Se decía que los espíritus de los muertos vagaban por sus salones, atrapados en un tormento eterno que los mantenía atados a este mundo. Decidí investigar por mí mismo, desafiando las advertencias de los lugareños que me imploraban que me mantuviera alejado. Armado con una linterna y un corazón lleno de valentía temeraria, me adentré en la oscuridad de la mansión Borley,
preparado para enfrentar cualquier horror que pudiera encontrarme. Desde el momento en que crucé el umbral, supe que había cometido un error. La atmósfera estaba cargada con una energía opresiva, como si el aire mismo estuviera impregnado con los susurros de los muertos. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos, y cada sombra parecía contener un secreto oscuro y olvidado. A medida que avanzaba más y más en la mansión, los fenómenos paranormales comenzaron a acumularse. Puertas que se abrían y cerraban por sí solas, luces que parpadeaban en la oscuridad y susurros que flotaban en el aire como un eco de un pasado lejano. En una habitación polvorienta y abandonada, me encontré cara a cara con una figura pálida y etérea que parecía mirarme con ojos sin vida. Mi corazón se detuvo en mi pecho mientras retrocedía, incapaz de apartar la mirada de aquel espectro del pasado. Pero no era solo un fantasma lo que acechaba en la mansión Borley. A medida que exploraba más y más en sus entrañas, me encontré con otros espíritus, cada uno más inquietante que el anterior. Una niña que sollozaba en la oscuridad, un hombre encadenado a las sombras, una mujer que susurraba palabras de tormento y desesperación. Intenté huir de la mansión, pero cada pasillo parecía llevarme más profundo en su abrazo frío y despiadado. Las horas se convirtieron en días, y los días en semanas, mientras vagaba sin rumbo por los laberintos de la mansión Borley, atrapado en su red de engaños y misterios. Finalmente, cuando pensé que ya no podía soportarlo más, encontré la salida. Corrí hacia la luz del día, dejando atrás las sombras de la mansión y los espíritus que la habitaban. Pero sé que nunca podré escapar por completo de la mansión Borley, que su oscura influencia seguirá acechando en las profundidades de mi mente para siempre.